en el nombre de Jesús. ¿Quién podrá encontrar una esposa virtuosa? Su estima sobrepasa las piedras preciosas y su marido puede confiar en ella. Ella vino a enriquecerle la vida. Esta mujer le hace bien y no mal todos los días de su vida. Este estándar de mujer que Dios nos dejó en Proverbios fue el diseño que Él programó para la mujer hija de Dios, la que quiere vivir conforme al corazón y a la voluntad del Señor. Pero esta mujer tiene diferentes roles. Nos está hablando de una mujer ya en cierta madurez emocional y espiritual, que ya es madre, es empresaria, es esposa, tiene una calidez humana, es generosa y es elogiada, no solamente por su esposo y por sus hijos, sino en la ciudad por el ejemplo que ella da. Para tú convertirte en esta mujer y para poder encontrar ese hombre que Dios predestinó para ti, si aún estás esperando esa promesa de parte de Dios, tú tienes que entender que para tú convertirte primero en esa mujer, tú tienes que pasar un proceso de identidad, un proceso de propósito, un proceso de restauración. Esta verdad me hubiese gustado entenderla apenas volví a los caminos del Señor, porque chiquita no recuerdo haber estudiado esta parte de la palabra. Pero Dios en su infinita gracia, misericordia y sabiduría me llevó a entender lo que Jesús le dijo a los discípulos. ¿Qué le dijo? Le dijo: en este momento no vas a entender lo que yo estoy haciendo, pero más adelante lo entenderás. Cuando tú llegas a los caminos de Dios, Él empieza un proceso de restauración en ti, porque lastimosamente el mundo, el pasado, relaciones pasadas, interpersonales, lo que hayas vivido, marcó de alguna manera tu corazón, dejando heridas en tu corazón, impidiéndote así alcanzar esa mujer que Dios quería de ti. Es por ello que la mujer normal que vive en el mundo no puede alcanzar este estándar de mujer que busca a Dios. ¿Por qué? Porque en el mundo hay rencor, hay heridas, hay empoderamiento femenino, hay muchas cosas. Pero bueno, quiero hablarte hoy a ti que quieres vivir conforme a los sueños que Dios predestinó para ti. Cuando tú empiezas un proceso de identidad que recibes como hija de Dios, apenas aceptas a Jesucristo, el Señor empieza un proceso de restauración en tu corazón, donde viene a sanar esas heridas del pasado, esas dolencias de tu infancia, algo que te haya marcado, y Él empieza un proceso de restauración de amor. Cuando tú recibes al Señor, hay frutos del Espíritu que empiezan a crecer en ti desde el primer día. Por ejemplo, el amor, la paz y el gozo. Ese es un fruto inmediato, ¿sí? Eso no tienes que hacer mucho para sentirlo, porque empiezas a sentir el amor de Dios por las personas. Tú no entiendes ni por qué lo amas tanto. La paz, mejor dicho, te puede caer el mundo encima y tú estás confiado en que Dios está contigo, y es así. Ese fruto permanece en los hijos de Dios siempre y cuando nosotros estemos bien con Dios, con el Espíritu Santo. Caminemos en obediencia, porque una vez que tú dejas de obedecer, el Espíritu Santo empieza a convencerte de pecado. Y cuando tú no escuchas su voz atentamente y cedes a lo que Él te está diciendo y te levantas o te apartas de lo que Él te está diciendo, pues simplemente el Espíritu Santo se apaga. Por eso es importante vivir una vida de consagración al Señor. Yo quiero que tú entiendas algo. Dios es soberano, pero nos dio libre albedrío. Y como libre albedrío, nosotros tenemos una responsabilidad humana de buscarlo cada día desde nuestro sentir, desde nuestro amor. Bueno, entonces está en nosotros el querer buscarlo, está en nosotros el querer que Él nos ayude. Muchas veces, eso, como te dije, estos son los primeros 3 frutos que tú vas a sentir. Ya lo que es la humildad, la fe, también es algo que va creciendo y que Dios pone en ti. La humildad, la fe, la amabilidad, la compasión, el dominio propio, sobre todo, es algo que Él va a trabajar en ti a medida del quebrantamiento, del llamado proceso. Y en este proceso, si tú no descansas bien en el Señor y tienes constante relación con el Espíritu Santo, puedes perder la paz o el amor. Es por ello que siempre tienes que ir a la oración y pedirle a Dios que guarde y proteja tu corazón. La mujer tiende a ser emocional. Una mujer virtuosa no es emocional.
Una mujer virtuosa ama desde el espíritu. Una mujer emocional se deja llevar por sus emociones, no filtra lo que va a decir, actúa como cree que es conveniente y resulta ser que esta mujer se equivoca. No, deja de ser sabia, prudente y diligente para ser necia. La mujer virtuosa dice que edifica su casa, mas la necia con sus manos la destruyes. Tengo un texto que me gustó mucho que encontré en Proverbios que dice: la mujer virtuosa es como corona de su marido, y la que lo avergüenza es como podredumbre para sus huesos. Nosotros fuimos creadas bajo el diseño divino para edificar, para sumar, para ayudar a que el propósito de Dios se cumpla, no solamente en nosotros, sino en nuestros hijos e influenciar positivamente a las personas que nos rodean. Como mujeres de Dios tenemos que dar el ejemplo. Muchas de estas mujeres no han llegado a la parte de esposa virtuosa, de esposa, sí, de que ese hombre las encuentre, porque otra cosa, dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Tú estás escondida en Dios, tú eres una mujer exclusiva, tú no le das entrada a cualquiera a tu vida. Entonces, ¿qué te va a enseñar a hacer todo esto? El llamado proceso de quebrantamiento, de dolor, de lágrimas, de suelte, deja, tome, avanza, eso mejor dicho. Esto puede durar un tiempo corto o un tiempo largo, todo dependiendo de cómo tú le vayas creyendo al Señor y vayas avanzando en el Señor en el camino crecimiento. Por eso te digo, cuando tú llegas a los pies de Cristo, el Señor empieza un proceso de restauración donde te muestra que tú eres una hija de Dios y donde te muestra los planes que tiene para ti. A muchos nos hace promesas, o sea, es independiente para todo el mundo, pero a los que no le hace promesas inaudibles, te puedes apropiar, adueñar de las promesas de la Biblia, porque Dios tiene pensamientos de bien y no de mal, a fin de darnos una esperanza. ¿Qué quiere decir esto? Pues que Dios quiere que te cases, así hayas llegado al evangelio y hayas tenido una vida apartada de los caminos de Dios, e incluso si tienes hijos, Dios quiere que tú vuelvas a rehacer tu vida y te cases, pero Dios no te va a dar a alguien si tú no eres esa mujer. Como la mujer virtuosa nos habla de que ella es fiable, ella es valiosa, trabajadora, empresaria, terrateniente, buena administradora, generosa, organizada, es exportadora, usa sus talentos para ayudar a su familia, es bondadosa con el necesitado, trabaja por el pobre, por el que necesita. Ay, tengo una tos horrible, qué pena. Entonces, está llena de energía. Para mí es una mujer que se cuida, que hace ejercicio. ¿Por qué? Porque una persona sedentaria no va a estar llena de energía. Entonces dice que está llena de energía, es madrugadora, está atenta al hogar, a lo que pasa a su familia, atiende a su familia y dice cómo viste. Entonces, Dios nos dejó muchos parámetros de esta mujer, pero entiende, tú no te puedes convertir en esta mujer si tú no tienes el carácter de hija. Y el de hija es una persona prudente, temerosa de Dios, que se deja guiar por su padre, ¿sí? Que entiende que su padre es quien la lleva de su mano y se deja forjar y formar por él. Por eso Dios no te va a dar un esposo si tú todavía no te controlas como hija. Dios quiere. ¿Cómo sabemos que tú estás fluyendo bien, estás en el papel de hija? No te digo que no te vayas a equivocar, todos nos equivocamos, pero la Biblia nos dice que los frutos de un hijo de Dios son los frutos del Espíritu Santo, sobre todo el amor, que es lo que nos hace característicos de que somos llamados hijos de Dios. Entonces, el autocontrol, que es el dominio propio, la amabilidad, la compasión, la humildad, la fe, el amor, la paz y el gozo. Entonces, apenas nosotros llegamos a Jesús, lo primero que vamos a sentir es amor por todo el mundo, paz y gozo. Pero el autocontrol y todos los demás son frutos que tú te dejas trabajar por medio del Espíritu Santo. Y en el llamado proceso te van a golpear tanto que puede que pierdas el amor, y por eso tú tienes que siempre ir a la presencia de Dios para que Él guarde tu corazón. El video es muy largo y tengo mucha información y creo que una parte tú. Dios te bendiga.